Hola, nuestro proyecto es una integración de datos, el cual denominamos integración de resultados de las pruebas Saber 11 con las pruebas Saber Pro basada en datos abiertos y el framework de Pentaho. Bien, vamos a hacer una contextualización muy rápida. El Gobierno Nacional de Colombia, con la propuesta de Todos por un Nuevo País, junto con el Ministerio de Educación y el MINTIC, tienen la propuesta de poner a disposición de los interesados datos abiertos de las entidades del sector oficial y demás entidades a fin de realizar estudios con estos datos para ver la potencialidad en los datos abiertos, identificar soluciones a problemas, nuevas estrategias de transformación global y modelos de negocio. Nosotros nos enfocamos en los datos del IFEX Saber 11 e IFEX Saber Pro, cuyo cuestionamiento es saber si se puede determinar o si existe una relación entre estas dos fuentes de datos, qué tipo de relación se puede establecer, determinar los datos que permiten la relación, qué tipo de información se puede extraer, determinar los datos que permiten esta relación y adicional a esto pues saber si con la herramienta que le vamos a dar el tratamiento de estos datos Pentaho 2017 es una herramienta adecuada para realizar proceso completo de estos datos. Aún así pues que vimos en una primera instancia, en un primer análisis de estos datos, de estas fuentes de información, era que teníamos las bases de datos del IFEX, pero había que integrarle algo más, ¿sí? Había que ponerle un valor agregado, y era que junto con otra fuente de datos abiertos, el cual es el DANE, ¿sí? Los datos de los municipios y el tema de georreferenciación, le dimos un valor agregado a este proceso de integración, el cual pues lo realizó más complejo, el cual permite discriminar bajo un componente georreferenciado los datos que más adelante les vamos a exponer. Entonces, con base en lo anterior, tomamos las bases de datos del IFEX junto con la del DANE de datos abiertos, y pues el semillero de investigación se inventa, un semillero de investigación en tecnologías avanzadas de la Universidad Autónoma de Colombia, en la propuesta de estudiar herramientas y tecnologías como el Big Data, analítica de datos e Internet de las cosas. Formulamos una propuesta la cual es estudiar estas bases de datos del IFEX, la del DANE, y hacerle un proceso de datos en Pentaho y en Power BI versión desktop. Bien, el objetivo general es desarrollar un aplicativo de software que integre los resultados de las pruebas Saber 11 con las pruebas Saber Pro, relacionar estas dos pruebas, desarrollar un módulo de consulta que permita el consumo y el análisis de la información, que es lo más importante, y construir un datamar de acuerdo a los componentes que se identifiquen. ¿Por qué se está realizando esto? Por dos componentes, uno social y uno académico. Referente al componente social es integrar la información, explotar estos datos, realizar acciones orientadas a ofrecer soluciones, crear estrategias de transformación e identificar soluciones. Más adelante miraremos cómo es que se propuso esto. Y en el componente académico pues era realizar un benchmarking a una herramienta de Big Data, que es como un objetivo del semillero de investigación. El alcance de este proyecto se desarrolló hasta la etapa de pruebas y se trabajó con los datos de las pruebas 2013 a 2016, aunque más adelante les indicaremos los otros años que se integraron. Metodologías que utilizamos: metodologías de ingeniería de sistemas referente a proyectos de analítica de datos y Big Data, una metodología Kimball, que es una metodología muy ágil en el desarrollo de estos proyectos. ¿Y cuál es el foco de análisis? Tenemos por la parte izquierda colegios, por la parte derecha universidades e instituciones de educación superior. ¿Qué pasa con los colegios? Los colegios públicos y privados están egresando estudiantes constantemente, pero ¿qué pasa? Que ellos no saben a dónde van. Por otra parte, las universidades e instituciones de educación superior tienen estudiantes que los reciben, ¿sí? Pero ellos no saben de dónde vienen. Ya sea en los institutos tanto públicos como privados, simplemente tienen un repositorio de información, no está consolidado, no se le está dando un tratamiento a sus datos, no está tampoco centralizado, entonces realmente no se puede integrar y no hay información. ¿Qué es lo que se quiere? Integrar estos datos, relacionar los puntajes académicos de las pruebas Saber 11 y Saber Pro, a fin de determinar de dónde vienen los estudiantes, a dónde van a estudiar, cuál es el programa de pregrado que cursan los estudiantes una vez egresan de los colegios,
Eso es lo que se estudia aquí en este proyecto. ¿Cuál es el diseño de la solución? Tenemos 5 componentes. El primer componente es el origen de datos, que fue el estudio que se realizó a todos los archivos de texto, CSV y XLSX, que son las bases que nos provee el servidor de datos abiertos. Posteriormente se lleva una capa de procesos ETL, extracción, transformación y carga de datos, que se realizó a través de Pentaho Data Integration. Seguido a esto se llevan los datos y ya toda la transformación a una capa dimensional en una base de datos de MySQL. Posteriormente seguimos a una capa analítica, que es donde se lleva esto a un cubo de información en un esquema Workbench Mondrian que se utilizó. Y por último, estos datos ya consolidados y estructurados se llevan a una capa de presentación en Pentaho y en Power BI. Los procesos ETL son transformaciones, jobs y los informes. Como podemos ver, aquí tenemos un proceso que es leer el archivo, seleccionar los datos, ordenarlos, agruparlos, volverlos a ordenar, unirlos, ¿sí? Hacer la consolidación, mirar cómo se relacionan, seleccionar y posteriormente cargar. Eso es un proceso ETL. Aquí tenemos uno de los procesos ETL, job principal, que es uno de los procesos que orquesta todas las transformaciones, todas las transformaciones a los datos, y posteriormente se entrega a una capa de visualización de datos. Este es el modelo dimensional. Utilizamos dos modelos dimensionales. Por una parte tenemos el componente de las pruebas Saber Pro, por otro el componente de las pruebas Saber 11, y tenemos los modelos analíticos de la información, que son los cubos de información, donde tenemos los componentes de tiempo, ubicación geográfica, género del estudiante, estrato, programa de pregrado, colegio, ubicación geográfica de la institución. Estos datos se lograron identificar posterior a un riguroso estudio de los datos de las fuentes de información. Vamos a realizar una demostración. Bien, entonces vamos a hacer una explicación aquí muy breve del dashboard que se construyó a partir de todo ese proceso ingenieril, del estudio de los datos, de la determinación de los componentes que tenían en particular las dos pruebas, la integración con la base del DANE, y se logró construir este componente. Este es un dashboard en Power BI, el cual nos va a mostrar distintos componentes, nos va a mostrar unos KPIs. Empezando acá por la parte izquierda tenemos un filtro donde podemos segmentar los datos de las pruebas desde el 2015, 2016, 2017 de las pruebas Saber Pro y Saber 11. Por otra parte tenemos los programas de pregrado, que son los programas de pregrado que ofrecen las instituciones de educación superior, es decir, componente Saber 11. El nombre de los colegios es un componente que nos ofrece las pruebas Saber 11. La universidad también, esta es una llave que nos ofrece tanto las pruebas Saber 11 como las pruebas Saber Pro, y es un dato que nos permite integrar las dos pruebas. Tenemos por este lado un diagrama de género, el cual nos permite identificar a partir del qué porcentaje de estudiantes, sea masculino o femenino, está cursando. Un componente de estrato socioeconómico. Acá tenemos un cuadro con georreferenciación a nivel nacional, y por este lado tenemos un KPI con los 4 componentes básicos de las pruebas en particular, el cual es matemáticas, lectura crítica, inglés y competencias ciudadanas. Por otra parte tenemos acá, digamos que el principal, el cual nos va a poner ordenadamente, ya sea en mayor a menor, menor a mayor, las universidades o los colegios o lo que queramos estudiar. En este punto ya hicimos un reordenamiento de los datos. Podemos ver que durante las pruebas que se presentaron ahorita para el 2017, año anterior, la mayoría de estudiantes de posgrado, la mayoría de estudiantes de pregrado son de administración de empresas, ¿sí? Seguido de contaduría pública, derecho, psicología, ingeniería industrial. Y por este lado podemos ver la calificación que obtuvieron
a nivel nacional en los componentes. Bien, vamos a hacer un filtro en programa de pregrado indicando ingeniería de sistemas. En matemáticas y en inglés hubieron unas inconsistencias porque estuvieron bajo el menos 1.04% y menos 1.59% a nivel nacional frente a los otros programas académicos, ¿sí? Referente a lectura crítica estuvieron sobre el 5.25% y competencias ciudadanas sobre el 2.03% por encima de los demás evaluados de los distintos componentes académicos de pregrado. Podemos determinar también que ingeniería de sistemas, donde más se estudia es en Bogotá, Cesar, Cundinamarca, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca. Podemos también determinar que el estrato 2 es el estrato que predomina. De todos los evaluados, 864 son de estrato 2, estrato 3, estrato 1, estrato 4. Por este lado tenemos el componente de género, donde nos deja evidenciar que el 77.27 de todos los estudiantes de ingeniería de sistemas son de género masculino, género femenino del 22.73, y por este lado tenemos un diagrama donde nos indica de qué colegios, de cuáles colegios provienen todos los estudiantes de ingeniería de sistemas que presentaron la prueba. Entonces aquí nos indica que el del INEM Francisco José de Caldas, del Instituto Técnico Industrial, del Colegio Enrique Sánchez, y en general va disminuyendo de orden mayor a menor. De igual manera también podemos realizar filtros por universidad, por colegio, por programa de pregrado, por año evaluado, y en general todo pues va cambiando, y a partir de esto ya sé sacar la información. ¿Qué conclusiones tenemos? Que Datos Abiertos nos provee mucha potencialidad en lo que nos está ofreciendo a través de esa propuesta de datos abiertos de gobierno digital. Sí, nos ofrece mucha potencialidad y esa es la idea, explotar eso. ¿Para qué? En este caso, en este proyecto, apoyar la iniciativa de tener a Colombia la mejor educada para el 2025. ¿Cómo? Investigando las bases de datos del IFEX junto con conocimientos, junto con procesos ingenieriles, tratar de identificar todos los componentes. En este caso tuvimos unos componentes geográficos, institucionales, académicos, socioeconómicos y de género, a fin de realizar investigaciones y posteriormente entregar datos para toma de decisiones. ¿Cómo se logró realizar esto de una forma tan efectiva? Utilizando eficientemente una metodología y procesos ingenieriles, adicional a esto una experiencia, dominio y un amplio conocimiento en el tema de Big Data y procesos de inteligencia de negocios, y por otra parte el apoyo del semillero de investigación de la Universidad Autónoma, que nos permitió darle continuidad a este proyecto, y actualmente ya se propuso hacer una implementación a fin de entregar información para la universidad y posteriormente proporcionar información para toma de decisiones. ¿Qué impactos de resultados tenemos? La generación de nuevo conocimiento. Punto. Son nuevas estrategias de transformación, modelos de negocio, que ya esta información, aparte de que va a estar disponible, va a estar dispuesta, ¿sí? Se va a entregar para que pueda ser interpretada de forma fácil, que se dé identificación de soluciones a problemas fácilmente, no solamente que la información esté ahí en un texto plano, sino que podamos interactuar con ella y posteriormente concluir y sacar información. Gracias.